Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este video explicaré qué es un circuito RC y sus características. En este sentido, explicaré en este tipo de circuitos cómo ocurre la carga de un capacitor y cómo ocurre la descarga de un capacitor. Te invito a que veas todo el video ya que explicaré cada una de las características para cada uno de estos casos. Comenzaré explicando qué es un circuito RC. Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto de resistencias y capacitores. Acá muestro un ejemplo de un circuito RC sencillo, el cual está formado por una resistencia conectada en serie con un capacitor y ambos elementos están conectados a una batería. En este tipo de circuitos, la corriente fluye en un solo sentido, pero cambia con el tiempo. Y al transcurrir el tiempo, el capacitor que forma parte de este circuito puede cargarse o descargarse. Cada uno de estos casos son los que se explicarán con detalle en este vídeo. A continuación explicaré cómo es la carga de un capacitor en un circuito de este tipo y cómo ocurre la carga de un capacitor. La figura muestra un circuito utilizado para cargar un capacitor inicialmente descargado, el cual está conformado por un capacitor, una resistencia y una batería ideal, es decir, una batería que tiene resistencia interna despreciable. Y el circuito inicialmente, en el instante t igual a 0, el circuito está conectado a un interruptor que está abierto. Y el capacitor está inicialmente descargado. Para cargar el capacitor, el interruptor debe cerrarse. Y luego que se cierra el interruptor, se analizará cómo es el comportamiento del capacitor al transcurrir el tiempo. En este sentido, se debe analizar cómo es el comportamiento del capacitor en el instante t igual a 0, es decir, en el instante justamente al cerrar el interruptor, y cómo es el comportamiento del capacitor luego que transcurre el tiempo después de cerrar el interruptor. Importante mencionar que se van a obtener expresiones matemáticas para la corriente que fluye en el circuito al transcurrir el tiempo y una expresión matemática para la carga del capacitor. Y para obtener estas expresiones se aplican las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, para poder comprender bien este análisis que haremos en este circuito RC, se deben comprender cómo son las leyes de Kirchhoff. Los invito a que vean este vídeo, el cual estaré dejando por acá, en el que explico detalladamente cómo son las leyes de Kirchhoff. Y a continuación explicaré cómo es el comportamiento del capacitor en el instante justamente al cerrar el interruptor, en el instante t igual a 0. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por mis redes sociales y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. ¿Y cómo será el comportamiento del capacitor en el instante justamente al cerrar el interruptor? Inicialmente el capacitor está descargado, es decir, su carga es 0. Y la caída de potencial en el capacitor depende de la carga y del valor de la capacitancia. Por lo tanto, esa caída de potencial también será nula. Teniendo en cuenta esto, aplicaremos la ley de la espira o de las mallas de Kirchhoff en este circuito para comprender cómo sería la caída de potencial en la resistencia. Acá, si aplicamos la ley de la espira de Kirchhoff, según la explicación que se dio en el video de la ley de Kirchhoff, cuando se va a aplicar esta ley se asume un sentido de corriente en el circuito y también se asume un sentido de recorrido. Esta será la manera en que voy a recorrer el circuito en este caso. Y al aplicar esta ley tendríamos lo siguiente: en el caso de la batería, como el recorrido se hace del polo negativo al polo positivo, esa batería tendrá signo positivo. En el caso del capacitor, como el recorrido va del polo positivo al polo negativo, esa caída de potencial será negativa. Y en el caso de la resistencia, recordemos que si el recorrido va en el mismo sentido que la corriente, en este caso la caída de potencial será negativa. Y esto será igual a 0. Luego, teniendo en cuenta que la caída de potencial en el capacitor es nula, esta expresión se traduce en lo siguiente. Quiere decir que en el instante t igual a 0, la caída de potencial en el resistor es igual a la fuerza electromotriz que tenemos en la batería. Y recordemos que la caída de potencial que hay en un resistor es igual a la corriente que está circulando en ese resistor por el valor de la resistencia. Importante mencionar que en este instante la corriente que está circulando por el circuito es máxima. Ahora explicaré cómo es el comportamiento del capacitor
después de cerrar el interruptor y después que transcurre el tiempo. Y específicamente estudiaré cómo es el comportamiento del capacitor cuando ya ha transcurrido el tiempo y se ha cargado por completo. Al cargarse por completo el capacitor, las cargas dejarán de fluir y la corriente en el circuito será igual a cero y la diferencia de potencial de la batería será aplicada al capacitor. Es decir, como indica este texto, cuando se ha cargado por completo ya no fluirá corriente en el circuito. Y si se aplicara de nuevo la ley de la espira de Kirchhoff, tendríamos lo siguiente: tendríamos el mismo análisis que se hizo anteriormente en el instante t igual a 0, pero como ya no está fluyendo corriente, la caída de potencial en el resistor sería nulo, ya que la caída de potencial en el resistor es igual al producto de la corriente que estaría fluyendo por ese resistor por el valor de la resistencia. Y entonces el potencial de la batería sería igual a la caída de potencial en el capacitor. ¿Y a qué sería igual la caída de potencial en el capacitor? Sería igual a la carga máxima que tendría el capacitor, ya que estamos analizando el caso en el que el capacitor está cargado por completo, entre el valor de la capacitancia del capacitor. Importante mencionar algo. Cuando se llega a este estado, el circuito está en lo que se llama estado permanente o régimen permanente, también se le conoce. En dicho estado no fluye corriente en la rama donde esté el capacitor. Entonces, cuando el capacitor se ha cargado por completo, quiere decir que se llega a lo que se conoce como un estado o régimen permanente. Ya en este punto, hemos analizado cómo es el comportamiento del capacitor en el instante t igual a 0, justamente a cerrar el interruptor, y luego que ha transcurrido el tiempo y el capacitor se ha cargado por completo. Hemos analizado esas dos situaciones. ¿Y cuánto valdría la intensidad de corriente y la carga en el capacitor cuando no se ha cargado por completo? Es decir, ¿cómo sería el valor de la carga y de la corriente entre estos dos puntos? Es decir, en el instante t igual a 0 y en el instante en el que ya se ha cargado por completo el capacitor. Estaríamos entonces en este intervalo entre estos dos puntos y en este intervalo a la carga se la llamará Q minúscula, que será un valor de carga que dependerá del tiempo. Ya obtendremos las expresiones para la carga a continuación, lo voy a explicar, y la corriente se la llamará I minúscula. Y a este régimen o estado entre estos dos puntos se le conoce como estado transitorio. Es un estado en donde la corriente y la carga van a variar con el tiempo. Posteriormente se harán ejercicios en donde se puede apreciar en circuitos RC cómo es el estado permanente y cómo es el estado transitorio. A continuación voy a explicar cómo obtener las expresiones matemáticas para Q e I en este estado. Para determinar las expresiones analíticas que muestren la dependencia de la carga y de la corriente con respecto al tiempo, se debe integrar la ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, que se obtuvo a partir de la ley de la espira de Kirchhoff, se va a integrar, pero inicialmente hay que hacer unas sustituciones. Recordemos que la caída de potencial en el capacitor es igual a Q entre la capacitancia del capacitor. En este caso colocaré Q minúscula porque esta Q minúscula representa la carga que depende del tiempo en un instante mayor a t igual a 0, pero todavía no se ha cargado por completo el capacitor. Y acá la caída de potencial en la resistencia será igual a I minúscula por R, que I minúscula sería la corriente en el circuito que va a depender del tiempo. Es decir, Q es la carga del capacitor en un instante de tiempo t de forma general e I es la corriente en el circuito en un instante de tiempo general t. Luego que se hacen las sustituciones tendríamos lo siguiente. Acá se sustituye la caída de potencial del capacitor, acá la caída de potencial del resistor y por teoría recordemos que la corriente es igual a la variación de carga con respecto al tiempo en un conductor. Y esta será la sustitución que se hará en esta ecuación y entonces tendríamos una ecuación diferencial que resolver. Una ecuación diferencial que al resolverla obtendríamos una expresión para la corriente y una expresión para la carga en función del tiempo. De esta última ecuación que me quedó sustituyo esta igualdad y tendría lo siguiente. Acá tenemos una ecuación diferencial que es sencilla, es una ecuación diferencial de variables separables y acá lo que tenemos es que separar. En este caso
esta derivada con respecto al tiempo la coloco del lado derecho, dejo estos términos del lado izquierdo y comienzo a resolver esta ecuación diferencial. Esta r que está multiplicando pasa dividiendo al lado izquierdo y me quedaría esta resta. Luego acá separo los diferenciales, el de t lo paso hacia la izquierda y este término vemos que tenemos la variable q, por lo tanto debo agruparla con diferencial de q. Y esta será la ecuación diferencial que se va a integrar. Y en este caso, si se colocan integrales en ambos lados, tendríamos que en la integral de dt el tiempo iría de 0 a t y en la integral que tenemos del lado derecho irá de 0 a q. ¿Y cómo resolver esta integral? Esta integral será la primera que voy a resolver y para resolver esta integral voy a aplicar lo que se conoce como el método de cambio de variable. Voy a decir que todo lo que está en el denominador es igual a este término p, a esta letra p. Y hago el procedimiento para el método de sustitución o cambio de variable en integrales. Voy a derivar luego ese cambio de variable y al hacerlo tendría lo siguiente. La derivada de e entre r sería 0 ya que es una constante y la derivada de q sería 1. Lo cual coloco acá y rc es una constante que está multiplicando, por lo tanto queda en realidad dividiendo al resultado de la derivada de q. Y en este método cuando se deriva se coloca el diferencial y lo mismo sucede en el lado izquierdo. La derivada de p es 1 y 1 por el diferencial de p sería diferencial de p. Luego de acá despejo el diferencial de q y este término lo sustituyo en la integral. Y al hacerlo tendría lo siguiente. Todo este término que está en el denominador es igual a p y arriba el de q al colocar su equivalencia que es menos rc de p sería igual a lo siguiente. Luego acá tendríamos el resultado de la integral. La integral de dp sobre p es igual al logaritmo neperiano de p. Y luego al regresar el cambio, ya que apliqué el método de cambio de variable, coloco la equivalencia de p, que es esta resta de términos que tenemos acá, y ahora evalúo la integral de 0 a q. Y la integral de dt sería igual a t evaluada de 0 a t. Y aquí tendríamos lo siguiente. La integral, el resultado de la integral de t evaluado de 0 a t es igual a t. Y esta integral, el resultado de la integral que empecé a resolver inicialmente, al sustituir los límites de integración, sería igual a lo siguiente. Acá sustituyo en donde está la q, sustituyo q. Entonces aquí sería menos, este menos sale con el término rc multiplicando sale fuera del logaritmo. Y aquí lo que hago es sustituir donde está la q, coloco q y luego menos el resultado de la integral, pero sustituyendo el límite inferior que es 0, el cual estoy colocando acá. Luego simplificando esta expresión tendríamos lo siguiente. Luego acá tenemos una resta de logaritmos neperianos, como son logaritmos que tienen la misma base. Esta resta se puede transformar en un cociente. Y luego simplificando este cociente tendríamos lo siguiente. Luego igualo los resultados de las integrales y tendría que t es igual a el resultado de esta integral. Luego de este resultado despejo q y obtendría una expresión de q en función del tiempo. Comienzo a despejar, este menos r se está multiplicando, pasa dividiendo al lado izquierdo. Esto sería lo que me queda del lado derecho. Luego, para deshacerme de este logaritmo y poder despejar la q por propiedades del logaritmo, vuelvo ese logaritmo, lo vuelvo exponente de su propia base, que en este caso como es un logaritmo neperiano, la base sería el número de Euler, y lo mismo debo hacer del lado izquierdo. Esto sería un despeje básico. Luego tendría que exponencial de menos t entre rc es igual a 1 menos q entre ce. Y de acá lo que hago es despejar la q, esto es un despeje básico, lo hice directo. Esto sería la expresión entonces para q en función del tiempo, es decir, despejé q de esto que tenemos acá y obtengo una expresión de q en función del tiempo. En esta expresión, el término RC es lo que se conoce como la constante de tiempo para circuito RC. En los libros, esta constante, este valor R por C, se sustituye comúnmente por este símbolo tau. Y aquí tendríamos entonces la expresión de la carga en función del tiempo. Este término C por E, recordemos que es igual a la carga máxima que adquiere el capacitor luego que se ha cargado por completo. Y por lo tanto, esta expresión también se pudiera representar de esta manera.
¿Y cómo sería la expresión de la corriente en función del tiempo? Ya tenemos la expresión de la carga en función del tiempo y para obtener la expresión de la corriente lo que tenemos es que desarrollar esta derivada, ya que la derivada de la carga en función del tiempo es igual a la corriente. Entonces, al derivar esta expresión en función del tiempo, tendríamos lo siguiente. Esto es una derivada básica. No voy a profundizar paso a paso cómo hice la derivada, solo que derivé en función del tiempo y esto es el resultado de la derivada, lo cual al simplificar se me transforma en lo siguiente. Y luego, simplificando aún más, tendríamos esta expresión, que esta es la expresión para la corriente en función del tiempo. Y recordemos, esto es en el caso en el que un circuito de RC, el capacitor se está cargando. Cuando se está descargando, ya serían otras expresiones, las cuales voy a explicar a continuación. Ahora explicaré cómo es la descarga de un capacitor. Y partiremos del siguiente análisis. Tenemos un capacitor completamente cargado, está en un circuito cerrado. Podemos imaginarnos que este circuito es el obtenido luego que pasó el tiempo suficiente para que el capacitor se cargara. Y para comprender cómo es la descarga del capacitor tendríamos que retirar esta batería. Y en este caso, en la descarga del capacitor, se analizan en el circuito estos dos elementos retirándolos de la batería. Entonces tenemos inicialmente este circuito con un interruptor abierto. ¿Y qué es lo que sucede entonces cuando el interruptor se cierra? Analizaremos de nuevo el instante justamente al cerrar el interruptor y el instante luego que ha transcurrido el tiempo después de cerrar el interruptor. Al cerrar el interruptor ocurre lo siguiente. En el instante justamente al cerrar el interruptor, la carga que hay en el capacitor, como él inicialmente está cargado, ya que estamos analizando ahora es la descarga del capacitor partiendo de un capacitor que estaba completamente cargado. En este instante t igual a 0, la carga es igual a Q mayúscula, es decir, a la carga máxima del capacitor. Y si se aplica la ley de Kirchhoff de la espira, tendríamos lo siguiente. Tendríamos en este caso el mismo análisis que se hizo anteriormente, solo que ahora, como no hay batería, este término sería nulo y me quedaría directamente que la diferencia de potencial en el capacitor es igual a menos la diferencia de potencial en el resistor. ¿Y a qué sería igual la caída de potencial en el capacitor? Sería igual a Q entre C y esto será igual a la caída de potencial en el resistor, que sería menos I por R. Y esto sería el análisis en el instante justamente al cerrar el interruptor. Pero ¿cómo sería el comportamiento del capacitor luego que se está descargando al transcurrir el tiempo? Después de cerrar el interruptor ocurre lo siguiente. Al transcurrir el tiempo, el capacitor se descarga a través del resistor y su carga disminuye hasta llegar a 0. Para poder obtener una expresión en la cual se pueda apreciar la variación de la corriente que circula en el circuito al transcurrir el tiempo y para obtener una expresión para la carga del capacitor, vamos a partir de un análisis semejante al que se hizo en la parte de la carga del capacitor. Voy a introducir este término en esta última ecuación obtenida. En esta última ecuación obtenida, que esta la obtuve despejando la corriente de esta igualdad, voy a introducir este término y voy a desarrollar la ecuación diferencial que se va a obtener. Si yo sustituyo acá donde está la corriente por I minúscula, sustituyo este término, tendríamos esta ecuación diferencial que será más sencilla que la anterior. De esta ecuación lo que hago es separar variables. dt pasa al lado derecho y q pasa al lado izquierdo y el resultado de esta integral, si desarrollamos las integrales, serían lo siguiente. Es importante mencionar que ahora la carga de dónde a dónde irá como límite de integración. Recordemos que en el caso de la descarga del capacitor, el instante inicial es el instante en el que el capacitor está cargado por completo. Por lo tanto, iría desde Q mayúscula hasta un valor Q minúscula. Y el tiempo será de nuevo de 0 a t. A pesar de que se hizo un análisis previo, imaginemos que estamos en el laboratorio y estamos de nuevo reiniciando el cronómetro. Y por lo tanto el tiempo de nuevo iría de 0 a t. Ahora procedo a resolver las integrales. La integral de dq sobre q es igual al logaritmo neperiano de q. Y este logaritmo lo vamos a evaluar desde q mayúscula hasta q minúscula. Y del lado derecho, la integral de dt
sería T, y esta integral se quedaría dividiendo por esta constante RC, y luego evaluamos los límites de integración en cada término y tendríamos lo siguiente. Acá si sustituyo, tendría que esto es igual al logaritmo neperiano de Q minúscula menos el logaritmo neperiano de Q mayúscula, y acá al sustituir los límites de integración tendría que esto es igual a T. Luego, por propiedades de los logaritmos, esta resta se me transforma en el logaritmo del cociente. Y luego de acá despejo la Q minúscula, un procedimiento semejante al que se explicó en la parte anterior de la carga del capacitor. No voy a indagar en ese despeje. Esto es el resultado de haber despejado Q minúscula entre Q mayúscula acá y haber eliminado el logaritmo. Luego despejo, y esto sería ya de una vez la expresión para la carga del capacitor en función del tiempo cuando éste se está descargando. Y si se deriva esta expresión con respecto al tiempo, tendríamos esta expresión que es para calcular la intensidad de corriente que circula en el circuito cuando el capacitor se está descargando. Y esto sería el vídeo, amigos. Espero les haya gustado. Esta sería la explicación de lo que es un circuito RC y qué ocurre cuando se está cargando o descargando el capacitor. Y cómo se obtienen las expresiones para la carga y la intensidad de corriente en función del tiempo.